estimado Alejandro, pues hoy tenemos nuevamente un visitante, un invitadazo de lujo que la semana pasada nos dio el privilegio de poder compartir, intercambiar opiniones, ideas Así es. sobre temas muy amplios y desde luego quedamos muy entusiasmados con la posibilidad que hoy estamos materializando de regresar, de volverlo a tener con nosotros. Probablemente no sea la segunda y última, sino la segunda, espero, de muchas más, si él así lo acepta, ¿no? Y hoy pues nuevamente nos está acompañando Isaac Puertos Salinas, psicoanalista y un pensador muy singular, con una opinión y una perspectiva de muchos temas muy interesante que rima perfectamente con la naturaleza y la vocación de este espacio en Arrameste Insurrecto. ¿Cómo ves, mi estimado Alejandro? Así es, querido Julio, queridos narramestos, sean ustedes cordialmente bienvenidos a lo que es el episodio 5 de este ejercicio Narrameste Insurrecto, el lado B de las historias, con este tema, como bien apuntaba mi querido Julio, que es no solo apasionante, tiene en la raíz, en la médula misma, este espíritu que pues en esta temporada hemos tratado de poner sobre la mesa, precisamente destripando, descarnando todo lo que es la realidad, y qué mejor que desde el psicoanálisis. Isaac, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, gracias. Oye, Isaac, queremos, hemos recibido muchas, la verdad, muy buenas respuestas de lo que fue el episodio anterior, en el que, pues si bien nunca alcanza el tiempo, en honor a la verdad, para abordar tantos temas y sobre todo tan interesantes, sobre todo desde la perspectiva psicoanalítica, que dicho sea de paso a mi querido Julio, el profesor Salinas, y a mí nos apasiona y es que es profesor, de veras, él da clases, es profe, sí, y además respetadísimo, mi querido señor Salinas, que nos son muy interesantes, y queremos abrir la conversación contigo, querido Zach, ahora enfocados en la dirección del psicoanálisis desde sí mismo, ¿sí? Desde sí mismo, bajo la siguiente perspectiva que quisiéramos conocer y queremos conocer tu opinión. La teoría psicoanalítica en un mundo como el que ahora nos encontramos, que es, y lo mencionamos en el episodio pasado, de una vorágine esquizofrénica, ¿sí? Lleva sus tiempos, tiene una necesaria reflexión de sí mismo. Sin embargo, todo pareciera indicar que el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, la manera en cómo se aborda, va en un rumbo o con unos procesos muy propios, muy suyos, a un ritmo en el que pareciera que no está empalmado con la celeridad del mundo. Esto necesariamente puede tener su lógica misma, en el sentido de que una cosa es la reflexión de largo plazo, que es necesaria, y que bueno, no es indispensable que se ponga acorde a esta celeridad. Sin embargo, se acusa muchas veces al psicoanálisis de verse solamente al ombligo, de verse solo a sí mismo, desde una perspectiva sumamente sofisticada. De verdad que entenderle hay que tener, hay que decirlo, un nivel muy particular de preparación, información, conocimiento, intelecto, y que bueno, el mundo actual no está, pareciera, preparado para entender esta reflexión. ¿Cómo le hace el psicoanálisis o qué está haciendo el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, la reflexión psicoanalítica, para desprenderse un poco de esa dinámica, pareciera ser tan, no sé si tardía, pero lenta en la visibilidad interior, e intentar abordar con mayor celeridad pues la reflexión de lo que están siendo los nuevos tiempos? Bueno, sí, efectivamente, el psicoanálisis tiene que dejar de verse al ombligo todo el tiempo, ¿no? Experimentar de alguna manera una visión más allá de su propio campo, que bueno, ahí está difícil, porque suele considerarse el psicoanálisis como una especie de lente, ¿sí? Que nos permite interpretar una serie de fenómenos que no son de su propia naturaleza, porque el psicoanálisis es una cuestión, digamos, en términos generales, clínica, ¿no? Ok. Entonces, saliéndose de esa rúbrica que tiene que ver
con la clínica, llamémosle salud mental, salud psíquica, etcétera. Puede tener varios nombres, ¿verdad? Saliéndose de ese campo, pues sí la tiene complicada porque ya no es su dominio, ¿sí? Uno puede Ok. intentar interpretar todas estas situaciones que están, digamos, fuera del despacho, fuera del consultorio, Sí. pero con mucha delicadeza, ¿no? Así con un trabajo relojero, ¿sí? Ujú. Milimétrico y de a pincitas. Así es como yo lo alcanzo a ver desde mi práctica. Oye, Isaac, No sé entendiendo que el psicoanálisis clínico se defiende por sí solo y ha evolucionado y le ha abierto las puertas a una cosmovisión que era ajena, al menos hasta, tú dirás y nos corregirás, principios del siglo pasado o incluso desde antes. Lo interesante del psicoanálisis es que si bien no es una ciencia monolítica que se defienda por sí sola, que tenga sus propios atributos, sino que es transversal, al pisar otros terrenos, me estoy imaginando al terreno del arte, al terreno de la literatura, al terreno de la política, Incluso, sí. puede ser incluso a veces errado o puede ser muy aventurada la interpretación, pero nadie va a discutir que es muy original, porque sí lanza un haz de luz nuevo, revela cosas que probablemente bajo la ortodoxia de otras interpretaciones estaban fuera del alcance de la mirada del mundo. Y bueno, recuerdo mucho a Octavio Paz en uno de sus libros diciendo que el psicoanálisis aventuraba interpretaciones psicoanalíticas de las deidades mitológicas, que no necesariamente eran verdades. Bueno, pues ¿quién era él para decir que es verdad y que es mentira? Pero lo que sí concedió es que era completamente indiscutible que eran muy originales. Es decir, que sí estaban revelando cosas, que sí estaban poniendo el acento en aspectos que otras aproximaciones no necesariamente dejaban al descubierto. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, Isaac? ¿En concreto con qué? Con ese haz de luz que proyecta sobre otros terrenos que no sean propiamente el ejercicio clínico, sino sobre el arte, sobre el deporte, Ok. sobre la cultura, sobre la política, sobre la música, sobre la literatura. O sea, hay una aproximación que pudiera adjetivarse como, desde el punto de vista psicoanalítico, entendamos a la 4T, por ejemplo, con estos atributos, que probablemente están fuera del alcance de la crítica discursiva típica, política, mediática, etcétera. No sé si me Sí, explico. politológica. Sí, en la jerga psicoanalítica se suele hablar de lo que es el psicoanálisis aplicado. El psicoanálisis aplicado es propiamente el que se sale de su campo propio, que es la clínica, para aplicarse, como dice Julio, ya sea la arte, la política, cuestiones sociales, ¿no? Entender desde psicoanálisis esos aspectos. Ujú. Yo opino que sí nutre de alguna manera nuestro bagaje cultural, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta que ya no es su campo, Ya. Ok. ¿sí? Está fuera de lugar, está en un outside, en ese momento el psicoanálisis. Pero eso Ahora, desacredita. Mi pregunta es, ¿hay un valor intrínseco en la interpretación psicoanalítica? Vamos a pensar de la 4T. Ok, Dice, posiblemente no sea una aproximación técnicamente depurada desde la óptica que Alejandro domina, que es la política, o de la económica, o de cualesquiera que sea la otra aproximación técnica. Pero el psicoanálisis no aporta a la conversación elementos que quizás puedan enriquecer el entendimiento e incluso la formulación de ideas posiblemente para construir un acuerdo o una nueva realidad. sí, mira, lo voy a poner en un ejemplo práctico y real, ujú, ¿sí? ujú, Hace un año se cumplieron ya 100 años, ¿no? Del psicoanálisis. Bueno, en 1921, Freud publica sí, un texto que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, que es un clásico de Freud. Freud.
Entonces, yo hice el ejercicio a propósito de que se estaba celebrando la publicación, la primera publicación de este texto, el ejercicio de ver qué tan útil podría ser ese texto para nuestros días, ¿no? Bien. ¿Desde dónde lo podemos abordar? Este fenómeno de la 4T, del populismo izquierda-derecha, porque sabemos que eso no tiene que ver con los polos, ¿no? Correcto, Derecha-izquierda, sino que sí. es mucho más abarcador. Sí. Y entonces lo que propone ahí Freud es el estudio de la masa psicológica, cómo se comporta una masa psicológica frente a un ideal, ¿no? Ok. El ideal, el amado líder, como diría Sí. Fonseca, ¿no? ¿Sí? El amado líder es un ideal que de alguna manera va a estar dirigiendo a un individuo de esta masa psicológica y, y los demás individuos de esa masa psicológica se van a identificar entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es un ejemplo claro de cómo puede abordar el psicoanálisis, algo que no tiene que ver propiamente de la Claro. clínica, pero lo hará a partir de la experiencia propia que he tenido de su propia práctica, ¿no? ¿Sí? Términos, conceptos que pueden estar ahí englobados es el identificación, el ideal del yo, ¿no? Dice Freud, siguiendo a otros autores, por supuesto que sí son sociólogos, como esta masa psicológica pierde la razón, se comporta muy primitivamente, muy pulsional, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy justa la percepción de Freud, a pesar de que es un texto de 1921. Es correcto. Esto que mencionas me parece central, bueno, como todo lo que has mencionado a lo largo de estos dos episodios, pero esto que mencionas me arroja una inquietud personal y que desde luego será sumamente enriquecida por ti, estoy seguro. Con este nuevo psicologismo que se presenta al día de hoy, en el que, y hace poco, Juan Villoro sacó un maravilloso artículo que se llamaba Democracia para Tontos, donde arguía el tema central que es todos los políticos lo están entrando a TikTok, haciéndose los payasos, ¿sí? Haciéndose los cercanos, cuando no se está formulando algo que es muy importante para los jóvenes, que es el pensamiento, ¿sí? Entonces, nos estamos alejando del pensamiento y estamos yendo por la solución facilona, la receta de en 3 pasos te digo cómo hagas psicoanálisis, en 5 pasos te digo cómo puedes hacer clínica. Vaya, no concretamente el psicoanálisis, pero en cualquier rama que podamos ver en las redes sociales, está ahí los 3 pasos, los 5 consejos, etcétera. Hay una afrenta terrible hacia el psicoanálisis de toda esta vertiente y la planteo desde la psicología conductual, ¿sí? Y que aterriza hasta el famoso PNL, la programación neurolingüística, en el que si bien tienen aportaciones, dicen, científicas, ¿sí? Hacen facilón el acceso a decir, pues vamos a plantear este tema de las emociones, de las conductas, cuando, a ver, el psicoanálisis es 100 veces más complejo de eso, mucho más profundo, ¿sí? En el que al final del día es el inconsciente el que determina las conductas y caerle al inconsciente no es cosa fácil, en el que el yo es simplemente la casa donde se deposita todo la acción del inconsciente y que es una casa que ni siquiera es propia. Entonces, investigar el inconsciente, profundizar en eso, pues no cualquiera le entra. Entonces tienes coaches de programación neurolingüística, tienes la psicología conductual, que cuando voltean y ven al psicoanálisis, creo yo de manera errónea lo denostan, pero es porque a mi juicio no le entienden y no están dispuestos a ejercer ese pensamiento, es decir, vamos a reflexionar nada más y nada menos, no solo a Freud, a Lacan, a Derrida y a toda esta vertiente que es de suyo compleja, y que convierte esto en un reto extraordinario. ¿Cómo ve el psicoanálisis todas estas tendencias que están al día de hoy en boga, que en estricto sentido son francamente facilonas, que no profundizan y que solamente quieren tapar el sol con un dedo? Mira, la verdad es que en un principio a lo mejor uno se portaría de manera crítica ante toda esta tendencia de
agitar antes de usar, ¿no? De esta práctica Sí. light, express, pero ya no nos ocupamos de eso, ¿no? O sea, Ok. en mi caso, el psicoanálisis tiene 100 y cacho años de haber sido creado por Freud, sigue funcionando, Ujú. y no nos ocupamos de eso. ¿Para qué perder tiempo en esas prácticas light, ¿no? Lo que sí es algo importante es que el psicoanálisis arrastra, por su terminología ¿sí? Sí, Arrastra una psicologización propia que no debería estar ahí el psicoanálisis, ¿sí? Lo que Foucault mencionaba como la función psi, el poder ujú, psiquiátrico, ¿no? Que ujú. todo lo engloba, lo controla, de ahí tendría que escaparse el psicoanálisis y bueno, pues en esa lucha estamos, ¿no? Y sí hay prácticas así light de un 2x3 y ya sales, curado, pero las cosas cuando estás en la clínica ves que es más difícil, ¿no? No es tan Sí, sencillo, claro. ¿verdad? Oye, Isaac, y en tu opinión, esta propensión a buscar fórmulas, recetas, salidas fáciles, caminos ya hechos, pasos ya trazados, ¿se debe a qué? ¿A una holgazanería, a un propósito de orquestación y de homologación de comportamientos? Un franco extravío de la gente que ya no sabe cómo se hacen las cosas y busca la solución más sencilla. ¿Qué en tu opinión es lo que hay detrás de eso? Y que está muy presente en redes sociales, lo hemos discutido el señor Alejandro y yo en varias ocasiones, que hay una oferta creciente de vendehumos que te buscan ofrecer, que atraen a gente con la promesa de que en 5 pasos consigues el resultado que tú estás buscando, en lo que tú estés deseando hacer, ¿eh? Desde un negocio, hacerte rico, escribir un libro, ser papá o lo que sea. Entonces, ¿a qué se deberá? ¿Cuál es, en tu opinión, lo que hay detrás de eso? Y quizás atravesaría ahí la pregunta. Tal vez esto no es nuevo, siempre ha existido, pero hoy se manifiesta de esta forma, ¿no? Hoy lo vemos o lo percibimos de esta forma, pero tal vez siempre ha existido esa propensión a buscar la ley del mínimo esfuerzo y buscar cómo optimizo todo mi potencial sin recurrir a riesgos. ¿Qué opinas, Isaac? Mira, yo creo que hay una fuerte necesidad de ser dirigidos, ¿no? De ser conducidos, ¿sí? Eso es lo que yo Interesantísimo. podría observar como cierta generalidad de todas estas prácticas de vendedores de crecepelo, ¿no? Sí. Este, eh, Sí, esa necesidad de ser dirigido, de decirme por dónde y no interrogarme. Ahora, hay que Esto es tener cuidado, el importantísimo. psicoanálisis no tiene por qué ser algo complicado ni difícil. mm, Y aparte tiene una consigna muy sencilla, o sea, hable de lo que se le ocurra, punto. mm. Ahí es Pero ¿por donde... qué no se percibe así, Isaac? Ese es acabas de dar un aspecto notable. El psicoanálisis desde, y lo dice un experto que lleva 25 años, 30 estudiándolo. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema de teoría, de reflexión interna del psicoanálisis o la institucionalidad del psicoanálisis, al menos en México, en el mundo, está planteando algo que va contrariamente al enfoque concreto, sencillo y práctico del psicoanálisis? ¿Qué está pasando en ese sentido? Qué bueno que lo abordas. El psicoanálisis se ha absorbido por la academia, ¿no? Eso. O sea, ahora dan psicoanálisis en las universidades, con una serie de materias que tienes que cursar, ¿no? Inconsciente uno, inconsciente 2, y cosas así, ¿no? Y Palitos de esquizofrenia. así, ¿no? Juegue con sus Desafortunadamente, obsesiones 3, ¿no? desafortunadamente, Está pues bueno. eso le viene a dar al traste al Sí, psicoanálisis, porque claro. el psicoanálisis es reacio a esta academización, ¿sí? Por la cual está siendo absorbido. Mira, te lo voy a poner así. Cuando yo empecé esto del psicoanálisis, a mí me fue muy clara cómo era la vía de ser analista. Y una es iniciar un psicoanálisis, ¿no? Esa es la fundamental. Entonces, bueno, pues yo
tenía un maestro en la universidad, ahí en la Facultad de Psicología. Dije, no, pues yo pienso que con él podría hacer un psicoanálisis bien, ¿no? Había transferencia, me caía bien, sabía que le daba por ese rollo el maestro, y entonces me metí a análisis con él. Cuando yo quise de alguna manera formalizar más esta formación, acudí a un instituto de psicoanálisis ahí en la Ciudad de México, y me dijeron, pues mira, son 3 años, estas son las materias, ¿no? Y tienes que analizarte. Digo, no, pues yo ya estoy en análisis. Dice, no, es que tienes que analizarte con Con gente de nosotros. nuestro. Exactamente. Con ¿Saben qué? nosotros. Saben que la transferencia es Vale. intransferible, ¿no? O Ok. sea, Sí, sí, sí. es como un matrimonio arreglado eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, Entonces sí. yo de ahí me divorcié con la cuestión académica del psicoanálisis, ¿no? Realmente un psicoanálisis tendría que facilitarte y promover la posibilidad de que seas psicoanalista, si es un Ok. psicoanálisis llevado hasta el final, ¿no? Entonces, hay que salirse de esa institucionalidad del psicoanálisis. ¿Y Que es, que cómo, es, cómo, este, y es- cómo se es- consigue eso, Isaac? ¿Cómo te sustraes de ese andamiaje a veces denso, a veces Con la impenetrable? revolución, profesor, con la revolución, profesor Salinas. Pues el Bien psicoanálisis es irreverente, revolucionario. siendo O sea, a lo irreverente. mejor yo estoy en un error, pero para mí el psicoanálisis es revolucionario porque justo se trata de ir a la parte medular del individuo. Y cuando logra el individuo llegar a su parte medular, sí o sí tiene que ocurrir una revolución, salvo mejor opinión de mi querido Sac. sí, 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 así es. Una revolución propia, ¿no? Propia, claro, claro, Igual, claro, sí. de transformación. ¿Cómo salirse de eso? Pues es que depende, ¿no? Generalmente quien estudia psicología quiere tener estudios a futuro, especializarse en algo, y bueno, pues le tiene que caer el 20 que el psicoanálisis no tiene por qué ser académico. O sea, no es la única vía para hacerse analista, ¿sí? Es mucho más complejo porque el acto analítico tiene que ver con el día a día y con la práctica en el despacho, ¿sí? No con que hayas cursado inconsciente uno, Exacto. inconsciente 2, y Pero eso significa que no cualquiera necesariamente dispone del perfil y las capacidades para desempeñar el rol de psicoanalista. ¿Me explico? O sí, o cualquiera puede hacerlo. no, No, hay que no, chingarse a Derrida, cabrón. A ver, léete el escrito uno de Lacan, cabrón. A ver, Es yo que no ese es el paso del primer tema. ensayo, güey. Yo no Justamente paso. ese es el tema, que ante la irreverencia, ante lo académico, ante los Ajá. textos de Derrida, de Lacan, Mira, de todos ellos, observen. Para los que nos están escuchando en Spotify, Zach trae en su mano una edición maravillosa de Jacques Lacan, que es precisamente los escritos. exacto. Reto a cualquiera que pase a la segunda página, habiendo comprendido medianamente la primera. Pero no por eso significa que no, como dice mi querido profesor Salinas, sea accesible. ¿No? Creo que va por ahí, ¿no, Julio? Lo que estás Pues planteando. esa es mi duda. Y mira, el paralelismo que quiero poner, que quizás es equivocado, no lo dudaría, es entre cómo evolucionó ciertas corrientes de pensamiento filosófico, del cual no soy experto, soy aficionado, pero en donde descubrimos que empezó a haber una autocrítica autodestructiva de todo el andamiaje del discurso filosófico de las escuelas previas al postestructuralismo y al postmodernismo, y hoy en día es un terreno salvajemente anárquico, en donde se oponen, se antagonizan violentamente posturas, y hay un descrédito muy parecido al que estamos viendo en las circunstancias políticas de México actualmente, en donde o eres A o eres B, o eres blanco o eres negro, ¿no? Entonces, si entender filosofía implica en dejarte envolver por esa discusión, probablemente estamos entrando en un terreno del que para empezar, no cualquiera, y no porque sea algo elitista, ni porque sea algo, sino porque apela a una vocación que no necesariamente tiene todo mundo. ¿Me explico? Es como a quien le gusta el fútbol americano, pues le gusta a pesar de las características que a otros le parecen repulsivas. Pues es igual con la filosofía, es igual no sé si es el mismo caso con el psicoanálisis. Yo sé que hay mucha gente que dice, yo intenté leer a Lacan y no pude pasar de la primera página. Yo intenté ver un video de una entrevista que sobrevive en YouTube de Lacan
y la verdad es que cuando terminó no sabía si había estado poniendo atención o en qué me había distraído, cabrón. Entonces, no sé si sea el mismo caso, o sea, no es espontáneo el psicoanálisis como los vendehumos lo pretenden exponer en sus ofertas. Es producto de toda una disertación, reflexión y construcción, pero no necesariamente está al alcance de todo mundo y no necesariamente es fácil de digerir. No sé si me explico. O sea, no creo que sea un tema de me revelo ante el andamiaje solo porque me parece que el andamiaje estorba, sino tuviste que haber atravesado todo ese drama, toda esa discusión, para llegar a la otra orilla y decir, ya descubrí cómo interpretar este viaje de una forma que a mí me genere valor. No sé si me explico, Isaac. Sí, sí. Mira, pues es el primer filtro que tiene el psicoanálisis. Tiene una cierta complejidad, no vamos a negarlo. Sí. No solo Lacan, también Freud es difícil cuando se lo lee de verdad, ¿no? Se lee en serio, sí, claro. No superficialmente. Y bueno, a propósito de lo que les mostré, los escritos de Lacan, es un texto que está hecho para sus alumnos, no es Exacto, para todo el público, exacto. ¿no? Por eso De tiene acuerdo. cierta complejidad. Miren, no sé qué tanto, bueno, venga al tema o un poco para orientarlos. Lacan dictaba seminarios, ¿sí? Sí. O sea, eran seminarios orales. Había una mujer ahí que hacía una estenotipia de lo que iba diciendo Lacan. Esa estenotipia después se pasaba a redacción normal, ¿no? Alfabética normal, y entonces la enseñanza de Lacan fue principalmente oral, ¿sí? Los escritos que existen de Lacan es una compilación de cosas que ya había publicado anteriormente que no se encontraban, dos, tres escritos nuevos, y bueno, así es más o menos como uno se orienta en el momento que llega a estudiar a Lacan. Los seminarios son mucho más sencillos que los escritos, por lo Correcto. mismo que decía que están más bien destinados para sus alumnos, ¿no? Pero también tenemos el Lacan conferencista. Podemos Ok. leer las conferencias de Lacan que dio en Japón, en Nueva York, y son muy entendibles. Lacan Ok. distinguía muy bien a su público y sabía bajarle, Exacto. ¿no? Sabía Eso es medirlo. bien importante. Esta gente no es especialista y les voy a hablar de tal forma, Ok. ¿sí? Es que ese es ese terreno, justamente, y que adolecen muchos gremios. Y ya para ir perfilando el cierre, quiero abordar previo al final un tema precisamente que va en ese sentido. Eh, Ocurre con los abogados, ocurre con los médicos, ocurre con los ingenieros, ocurre con los politólogos. Hubo un momento en que fue tal o ha sido tal el nivel de especialización y el querer pasar por expertos, que sí lo son y los hay, desde luego, que se desprendieron del bulbo, por llamarlo de alguna manera, en la comprensión de todo aquello que es. Y hoy hay una necesidad de que ese experto, llámese desde la abogacía, llámese desde la politología o desde el propio psicoanálisis, traduzca comunicacionalmente ciertos elementos para que por lo menos sean mejor comprendidos. No por un afán de autorreconocimiento o ya sea de la ciencia política o del psicoanálisis o de las leyes, simplemente para decir, bueno, ¿y esto con qué se come? Ah, ya te entendí, el famoso, si no le sabes explicar a tu abuelita en 10 pasos de qué estás hablando, entonces tú tampoco lo entiendes, es lo que se suele decir. Hay un esfuerzo del psicoanálisis en comunicar mejor. ¿Cómo? ¿Hay algún esfuerzo del psicoanálisis en general, de cuando se acerca al vulgo, cuando se acerca a la gente, de explicarle mejor todo lo que implica precisamente la teoría psicoanalítica? Sí, al menos yo lo intento, ¿no? Ok. Yo tengo un blog que si gusta visitar, es en WordPress, ¿no? Buenísimo. Este, y ahí trato de ser más conciso, más limpio, más pulcro en el momento de transmitir alguna idea Bien. psicoanalítica que me parece fundamental, ¿no? Pero justo lo platicábamos, tengo un seminario, los viernes tengo un seminario por la noche de Lacan. Uh-huh. Estamos leyendo un seminario que se llama Las formaciones del inconsciente, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y precisamente dice ahí Lacan que ya sabe que se le critica por obscuro. Y dice, bueno, pero piensen una cosa, a lo mejor esta oscuridad también depende del objeto que estamos estudiando. O Ok. sea, la psique es oscura,
¿sí? ¿Cómo podemos explicar tan claramente algo que de por sí el propio objeto es complicado, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Y sí, sí, al menos yo sí trato de practicar esta iniciativa de ser más sencillo a la hora de explicar, ¿sí? Cada psicoanálisis empieza de manera particular, singular, o sea, no todos los psicoanálisis son iguales, ¿no? Y me refiero a la cuestión clínica, ¿sí? No, pues Y que enhorabuena, podrías, mi estimado Alejandro. Nuevamente un festín tener a Isaac con sí, nosotros. caray. Interesante la aproximación, la conversación, el punto de vista, la especialidad, el espíritu de contribuir a aportar valor, conocimiento, reflexión, invitar, provocar. Creo que Isaac ha aportado muchísimo al espacio. Me congratulo de Sí, haber tenido el privilegio de compartir el espacio con él y con usted, mi estimado Alejandro. gracias. Ya me gustaría anticipar que viene de nuevo más adelante, pero creo que ya Ya, sería nos va a mucho, ¿no? cobrar, no, nos va a cobrar, güey, nos va a cobrar. Y bueno, nada más que deja que lleguen los patrocinios, querido Zach, y con mucho gusto ahí Muy bien. nos mochamos. Pero es que sí, tienes razón, querido Julio, son temas tan exquisitos, tan ricos, y por lo menos a título personal lo digo, que mueven todo el tiempo y que de veras, Zach, te agradecemos infinitamente estos 2 episodios. Esta es tu casa, llamemos a la insurrección, aunque sea desde lo individual, en la mente, y no sé si quieras cerrar con algún mensaje, querido Zach. ¿Yo? Sí, si querías Ah, cerrar con algo. no me gusta cerrar, lo dejamos abierto. Eso. Eso es todo, porque así es el psicoanálisis, es abierto. Así es, abierto, en suspenso. Les agradezco la invitación. Yo estoy muy contento. Es complicado explicar Sí, todo totalmente. la naturaleza del espacio, el formato impide a veces que no sea tan Sí, claro, ¿no? caray. Pero bueno, aquí Sí. estamos y lo intentamos. Muchísimas gracias, querido Isaac. Pues vámonos, señor Salinas, que ya nos vieron. Vámonos, que ya nos vieron. No, enhorabuena. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, señor Alejandro, y nos mantenemos en Gracias, comunicación. Isaac. Chao. Gracias. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos.